Jerry, ¿cómo responderíamos si pusieran al hermano Herman en la cárcel o si pusieran a algún cristiano fiel en la cárcel? ¿Cómo responderíamos? ¿Con indignación e ira? Sería algo chocante y a lo mejor estaríamos enfadados también. Bueno, vamos a ver lo que hicieron los primeros cristianos cuando pusieron a Pedro y Juan en la cárcel. En los estudios anteriores en el libro de Hechos hemos visto como Pedro y Juan, con la ayuda de Dios, bueno, por medio del poder de Dios, mejor dicho, sanaron a un cojo de nacimiento. Y las autoridades no pudieron negar el milagro, entonces se conformaron con amenazar a Pedro y Juan y no les echaron en la cárcel, en fin, pero sí les dieron la amenaza. Vamos a ver qué pasó, Jerry. Vamos a leer lo que pasó cuando soltaron a Pedro y Juan en Hechos capítulo 4 y vamos a leer versículos 23 y 24, por favor. Muy bien, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, al ser puestos en libertad, ellos se fueron y se quejaron y buscaron su abogado. No. Alabaron a Dios porque vieron en todo eso el plan de Dios. Le alaban por su creación. Así debemos comenzar nuestras oraciones para que tengamos en mente al orar quién es Dios. Ok, sigamos, Jerry. Tenemos que alabar a Dios en los tiempos buenos y también en los malos. Verdad, ok. Vamos a seguir, 25 y 26. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y sigamos para terminar la profecía. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dos o tres cosas interesantes aquí, Jerry. Citan Isaías, citan Salmos 2. Que habla de cómo los gobernantes iban a oponerse al plan de Dios. Pero para Dios los gobiernos no son nada y Él iba a reírse de ellos. Y vieron, al ver el rechazo de Poncio Pilato, de Herodes y aún de las autoridades judías, vieron que estaba cumpliéndose el Salmo. Casi siempre, Jerry, los gobiernos se oponen al plan de Dios, pero el plan de Dios sigue en pie. De todos modos. Aquí no hay ningún gobierno perfecto en la tierra. No hay. Y a veces vemos a cristianos que se afanan mucho por lo que está pasando en sus gobiernos ahora mismo en nuestro país. Algunos cristianos están por tener infartos, ataques cardíacos por lo que está pasando al gobierno y francamente no es bueno. Pero para el plan de Dios no tiene gran importancia. Dios va a llevar a cabo su plan. Con buenos gobiernos, con malos gobiernos, se lleva a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Hay otra cosa que se me llega a la mente, que algunos tienen la idea de que la democracia es la solución para todos los males del hombre, que es la mejor forma de gobierno, pero estamos viendo que la democracia también tiene sus fallos. Bueno, sí, si los habitantes de un pueblo están corrompidos, van a buscar a políticos corrompidos. Exactamente. Y hay que buscar a Dios. Ok, sigamos y vemos lo que pasó, Jerry. Bueno, ya leemos 28 y no hemos puesto todos los textos aquí, pero piden fuerza de Dios frente a las amenazas del gobierno y piden milagros, señales para convencer a la gente. Y al terminar su oración, vamos al versículo 31, Jerry, a ver qué pasó, ¿ok? Si puedes leer. Sí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, el local donde estaban tembló, un terremoto, una forma en la cual Dios les dijo, estoy con ustedes. Hoy en día Dios no nos promete un temblor en el local, pero a través de su palabra que nos promete, que está con nosotros y que no debemos temer nada. Y dice que hablaron con denuedo, con valor la palabra de Dios, que Dios nos ayude a seguir su ejemplo. Así es. Muy bien, al seguir esta porción de Hechos capítulo 4, vemos más detalle acerca de la vida entre los primeros cristianos. Hay que recordar, Jerry, que durante los próximos meses, quizás próximos años de la iglesia en Jerusalén, que muchos habían llegado de varias partes del mundo para el día de Pentecostés, sin duda no habrían tenido planes para quedarse allá 3 o 4 años. Sin embargo, al llegar a ser cristianos, querían quedarse para aprender de los apóstoles, pero les habría llegado a faltar dinero. ¿Cómo iban a suplir las necesidades de ellos? Eso vemos en los versículos que siguen. Jerry, si puedes leer 32 y 33, por favor. Sí, por supuesto. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ok, podemos parar ahí. Un corazón y un alma, ¿no habrían peleado entre sí? Yo creo que no. Es que estaban enfocados en Cristo, en su resurrección y en su salvación. Y cuando vemos hoy en día hermanos que pelean por una cosa, pelean por la otra, sin misericordia, sin amor, vemos a hermanos que no están enfocados en Cristo y en su resurrección. Así es. Una pregunta, dice que tenían todas las cosas en común. Ahora, una pregunta tramposa. ¿Eran comunistas? No. No eran marxistas, pero en cierto sentido eran como comunistas, tenían todo en común. Mi carro es tu carro, mi comida es tu comida. En el sentido bueno eran comunistas. Ahora a veces los marxistas ponen la pistola a la cabeza y dicen, Sí. Entregue todo lo que tienes para el gobierno. Pero sí, es en cierto sentido una forma comunista de vivir. No fue algo que se mandara a la fuerza, Exactamente. como en los gobiernos de hoy en día. Verdad. Ok, a ver qué dice 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Eso fue la clave de la enseñanza de los primeros cristianos y debe ser una clave en nuestra enseñanza hoy en día. Amén. Y cuando es así el asunto, ¿cuánta gracia va a ser sobre todos? Abundante gracia. Nunca se lee en la Biblia de un poco de gracia. Siempre es abundante. Ok. Y el resultado de este amor, 34, Jerry. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo Y vendido 35. y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Nos gusta tener, si es posible, invertir una pequeña propiedad o algún lote, y si alguien lo tiene, lo ve como eso, quizá para cuando me jubilo o me retiro. Pero no estaban preocupados por estas propiedades. Al haber necesidad, ¿qué hacían con aquellas heredades, casas y propiedades? Dice la segunda parte que ponían el precio de esas heredades a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Cuánto sacrificio. Pero cuando uno ve en verdad que la única esperanza está en Cristo, en Dios, no pone su confianza en las propiedades que tenga. Y hay un hombre en particular que lo hizo, quizás el primero, pero se señala un hombre que lo hizo. Vamos a leer 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién era un hombre en particular que lo hizo, Jerry?
un hombre llamado Bernabé. Bernabé casi no es conocido por José, que era su nombre, su apodo. Bernabé, ¿y qué significa este apodo? Tenía un buen apodo, hijo de consolación. Sí, buen apodo. Era de Chipre, una isla en el mar Mediterráneo. Siempre a mí me parece como un dedo señalando ahí en el mapa. Pero él tiene su heredad, pero la vendió y dio el dinero a los apóstoles. Vamos a ver mucho acerca de Bernabé en el resto del libro de Hechos. Es un hombre muy importante y esa es la primera vez que le vemos. Necesitamos a más gente como Bernabé hoy en día. Sí, necesitamos a gente que pueda refutar la falsa doctrina, pero necesitamos a gente que sepa animar y consolar a otros también. Amén. Muy bien. Esto ha sido nuestro estudio de Hechos 4, la última parte del capítulo. Si Dios quiere, en el próximo estudio vamos a analizar a Ananías y Zafira y más problemas con las autoridades en capítulo 5. Muy bien. Gracias por haber escuchado este video en YouTube y Dios les siga bendiciendo.